en la ecografía hay que recordar en la evaluación gestacional que, como habíamos dicho, como mínimo tenemos que, ¿no es cierto?, tener 3 ecografías, 1 por cada trimestre. Ahí está, la del primer trimestre, muy importante. ¿Por qué? Porque la del primer trimestre, como pueden ver, confirma el diagnóstico de embarazo, ¿no?, de gestación, que sea intrauterina o sea utópica, que sea única, que esté normal, ¿no es cierto? También nos evalúa la presencia de latidos cardíacos fetales, con lo cual evaluamos la vitalidad del embrión, ¿no? Podemos calcular lo que viene a ser la longitud cráneo-caudal o longitud corono-rabadilla, también llamada. La longitud cráneo-caudal o corona-rabadilla es el mejor parámetro para calcular la edad gestacional en el primer trimestre. Es el que tiene mayor sensibilidad, mayor rentabilidad diagnóstica para el cálculo de la edad gestacional, ¿no? También en la ecografía del primer trimestre están los principales marcadores de cromosomopatía, como podemos ver acá, la translucencia nucal, que tiene una sensibilidad del 70% para lo que viene a ser la trisomía del par 21, el síndrome de Down. No solo la translucencia nucal, sino también la hipoplasia del hueso nasal, también el higroma quístico. Estos son marcadores de cromosomopatía de primer trimestre, ¿no, chicos? Entonces, marcadores de cromosomopatía del primer trimestre: translucencia nucal, el más importante, hipoplasia de hueso nasal, higroma quístico, ¿no? Entonces, para eso sirve la ecografía del primer trimestre. Confirma el embarazo, que esté utópico, que haya latidos, la edad gestacional, ¿no es cierto?, con este parámetro que hemos mencionado, la longitud craneocaudal y marcadores de cromosomopatía. En el segundo trimestre, 18 a 20 semanas, es el mejor momento para ver el diagnóstico morfológico. Vemos el diámetro biparietal, la circunferencia abdominal, la longitud de fémur. Por lo tanto, esta es la mejor ecografía para el diagnóstico de malformaciones, sobre todo de sistema nervioso y tubo digestivo, ¿correcto? Con la ecografía obstétrica, sobre todo, se diagnostica esto: sistema nervioso, una anencefalia, defectos de tubo neural, atresia duodenal con su signo de doble burbuja, etc. ¿Ya? Son las que más se diagnostican. Las más rentables, ¿no?, para el diagnóstico morfológico, de ecografía de segundo trimestre. Y la de tercer trimestre ya evalúa el crecimiento fetal, lo que viene a ser el peso, la talla. Recuerden, primero gana talla, luego al final gana peso. La placenta, la localización de la placenta, ¿no es cierto? Recuerden que el diagnóstico de placenta previa se hace con ecografía. Y el volumen de líquido amniótico. Recuerden que el volumen de líquido amniótico a término es 1 litro, ¿ya? 1 litro es el volumen a término de líquido amniótico. Entonces, también con esto, mediante el índice de líquido amniótico, podemos calcular si está disminuido o está aumentado, ¿no? O sea, oligohidramnios o polihidramnios. Y finalmente vamos a ver el monitoreo fetal, ¿correcto? El monitoreo fetal es lo que se viene a hacer ya en el último trimestre, ¿no? Pero antes de eso, la amniocentesis tardía está destinada a lo que viene a ser el estudio del líquido amniótico a partir de las 32 semanas, que tiene varias aplicaciones, ¿ya? Cuando hablamos de amniocentesis, ¿ya?, hay 2 tipos de amniocentesis, ¿no? O sea, el estudio del líquido amniótico: la amniocentesis precoz, ¿ya?, y la amniocentesis tardía. La precoz entre las 12 y 18 semanas, y la tardía, como estamos viendo, pasadas las 32 semanas. ¿Para qué sirve la amniocentesis precoz? Para el diagnóstico de cromosomopatías, ¿no?, de cromosomopatías, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si la translucencia nucal salió positivo, entonces se hace una amniocentesis precoz, ¿no? También se puede hacer una biopsia de vellosidades coreales, recuerden, ¿ya? Pero si es tardía, ¿para qué sirve? Una de las aplicaciones es para ver la madurez pulmonar. Para eso hay ciertos parámetros. También sirve la amniocentesis tardía, ¿ya? Sirve para el tratamiento del polihidramnios, o sea, como medida terapéutica, ¿no?, para el polihidramnios. También en la isoinmunización se hace amniocentesis
para diagnosticar si hay hemólisis en el feto, porque mediante el llamado test de Lille, así se llama, vamos a ver si es que hay bilirrubina en el líquido amniótico, y de esa manera indirectamente cuantificamos si es que va o no, si es que existe o no anemia en el feto por hemólisis, ¿no? Por hemólisis. Muy bien. Entonces, vamos a ver por acá. Entonces, la amniocentesis tardía, ¿no es cierto? Vamos a tener estos ciertos parámetros bioquímicos para ver si el pulmón está, ¿no es cierto?, maduro, ¿ya? Entonces, los parámetros bioquímicos son la relación lecitina-esfingomielina, que si es más de 2, el pulmón está maduro. Y ustedes pueden ver acá que tiene una alta especificidad y sensibilidad también, ¿no? Pero sobre todo especificidad. La presencia de fosfatidilglicerol, si es positivo, el pulmón es maduro y tiene una alta sensibilidad, como pueden ver, ¿no? Entonces, fosfatidilglicerol es altamente sensible y la relación lecitina-esfingomielina es altamente específica. Esto, ojo, son parámetros bioquímicos para ver si el pulmón está maduro, pero también hay parámetros biofísicos. ¿Cuál es el parámetro biofísico? El famoso test de Clemens, que te pueden preguntar. El test de Clemens, o prueba de la burbuja, o prueba de la espuma, ¿no? También nos indica si el pulmón está maduro, ¿ya? Ciertas patologías aceleran la madurez y otras retrasan la madurez del pulmón en el feto. Por ejemplo, ¿quiénes retrasan la madurez? La diabetes gestacional, la isoinmunización. Por eso estas patologías están asociadas a enfermedad de membrana hialina, porque como retrasan la madurez del pulmón, el recién nacido, ¿no es cierto?, valga la redundancia, nace con distrés respiratorio por defecto de surfactante pulmonar, ya que está retrasado la madurez del pulmón, ¿no? En cambio, ¿quiénes aceleran la madurez del pulmón? Preeclampsia, porque hay insuficiencia placentaria, entonces hace que el pulmón del feto madure rápido. RPM, RCU, tabaco, consumo de cocaína, o sea, drogadicción. O sea, todas las causas que produzcan insuficiencia placentaria van a acelerar la madurez del pulmón. Y por eso estas patologías están asociadas a síndrome de aspiración de líquido meconial, ¿no? Síndrome de aspiración de líquido meconial. Muy bien. Otro dato importante es que en el último trimestre debemos diagnosticar a tiempo cuando un feto está en hipoxia, ¿no es cierto? Cuando un feto está en hipoxia. Entonces, para eso se hace el monitoreo fetal en el tercer trimestre, ¿no? El monitoreo fetal, para ver los fetos que están en riesgo de hipoxia. La primera evaluación que se recomienda y que se le enseña a la madre, recuerden, es el autocontrol de movimientos fetales, ¿no? Es una prueba basal. Entonces a la madre se le enseña que obviamente tiene que percibir los movimientos fetales, como mínimo 3 en una hora, ¿ya? 3 movimientos en una hora. Entonces es un signo de vitalidad, ¿no? En cambio, si no percibe o está disminuido los movimientos, puede haber hipoxia, ¿ya? Puede haber hipoxia. Entonces tiene que acercarse al centro de salud más cercano y luego ya cuando ingresa, ¿no?, al hospital le hacemos una serie de pruebas. O si la paciente tiene factores de riesgo, pues, ¿no? Es una paciente con preeclampsia, es una paciente que tiene diagnóstico de diabetes, etcétera. Entonces, si es una paciente que tiene factores de riesgo, entonces vamos a hacer también estas pruebas. ¿Y cuál es la prueba inicial, basal? El llamado test no estresante. El test no estresante es la prueba que va a evaluar lo que viene a ser la reactividad cardíaca, ¿ya? Eso es lo que evalúa, la reactividad cardíaca. Entonces evalúa la frecuencia de los latidos del feto, 120 a 160, la vitalidad, que es de 10 a 25, la variabilidad de 10 a 25, y lo más importante, las aceleraciones. Debe haber 2 aceleraciones en 20 minutos. Entonces, si la frecuencia está bien, la variabilidad está bien, la aceleración está bien, entonces quiere decir que el feto está bien, ¿correcto? Entonces decimos que está reactivo. Para decir que el test no estresante salió reactivo es porque hay aceleraciones, ¿ya? Entonces la frecuencia, la variabilidad y hay aceleraciones, a estar reactivo. Porque si no hay aceleraciones,
Entonces eso indica que es no reactivo. ¿Estamos? ¿Cuándo indica que un test no estresante salió no reactivo? Cuando no hay aceleraciones. Entonces debemos hacer una segunda prueba, ¿no? Porque si mi test no estresante salió no reactivo, pasa algo. Entonces hay que hacerle una segunda prueba. Y esa segunda prueba, ¿cuál puede ser? Puede ser, o le hago el perfil biofísico fetal, que es mucho mejor, o le hago el test de POSE, o también llamado test estresante. El test estresante o test de POSE lo vamos a indicar cuando la gestante esté a término, ¿correcto? Esté a término, no tenga placenta previa, no tenga hemorragia, etcétera. ¿Por qué? Porque acá se le coloca oxitocina a la gestante, por eso se llama estresante, porque le colocamos oxitocina y vamos a inducir dinámica uterina, o sea, contracción. Por eso tiene que estar a término y no debe haber ninguna complicación, como placenta previa, hemorragia, etcétera. ¿Estamos? Entonces, cuando una vez que hemos conseguido la contracción uterina, vemos cómo responden los latidos el feto. En eso consiste el test de POSE. Entonces, lo que evalúa el test de POSE es la reserva de oxígeno placentario. Reserva de oxígeno placentario. Es decir, si el feto va a resistir o no el parto vaginal. Para eso nos sirve el test de POSE. Para decidir si va a resistir el parto vaginal o va a ir a cesárea, ¿no? O simplemente continuamos con el control, dependiendo de los resultados que arroje el test de POSE. Entonces, en el test de POSE le indicamos oxitocina y una vez que hemos contenido contracciones uterinas, evaluamos cómo están los latidos del feto. Y podemos encontrar lo siguiente, ¿no? Miren, ustedes pueden ver acá la contracción uterina y la frecuencia cardíaca del feto. Entonces miren cómo la contracción uterina aumenta y miren qué pasa con la frecuencia del feto, cae. La contracción uterina aumenta y la frecuencia cae. Aumenta, cae, ¿no? Esta es la llamada imagen en espejo. Y esta es la llamada, esa caída de la frecuencia cardíaca asociado al aumento de la contracción uterina se llama desaceleración o también llamado DIP. DIP o desaceleración. ¿Qué tipo es esta? 1. Cuando ves la imagen en espejo es la desaceleración tipo 1, también llamada precoz, que se produce, como pueden ver acá, por compresión de la cabeza del feto. Cuando la cabeza del feto se comprime, se produce este tipo de desaceleración, que es fisiológica. Fisiológica, no pasa nada. O sea, si encontramos DIP 1, no pasa nada. Si encontramos DIP 2, ¿ya? Este es el DIP 2 o desaceleración tardía, que indica sufrimiento fetal agudo. Acá sí hay que terminar el embarazo por cesárea. Cuando encontramos DIP 2 hay que terminar el embarazo por cesárea. ¿Estamos? Entonces, como pueden ver acá, la contracción aumenta y miren, los latidos caen después. La contracción aumenta y los latidos caen después. Entonces, como cae después de la contracción los latidos, por eso se llama desaceleración tardía, ¿verdad? Porque caen después. Y esto indica hipoxia. Hipoxia, sufrimiento fetal agudo, insuficiencia útero-placentaria y por lo tanto es indicación de cesárea. Si nosotros encontramos DIP 2 en la evaluación de una gestante, hay que hacer cesárea, porque está en hipoxia aguda. Y si hay hipoxia aguda, no va a resistir el parto vaginal, tiene que ir a cesárea. Y el último es el DIP 3, la desaceleración tipo 3 llamada variable, ¿correcto? Variable, que se produce por compresión del cordón umbilical, se comprime el cordón umbilical. Entonces, ¿a qué es variable? ¿Por qué? Porque puede caer con la contracción, los latidos, o después, o antes, etc. Por eso se llama variable. También es patológica, porque nos indica compresión del cordón umbilical. Hay que terminar el embarazo, ¿ya? Hay que terminar el embarazo, sobre todo cuando es muy repetitiva. Si solo hay un DIP 3, no pasa nada. Pero si hay varios DIP 3, si hay DIP 3 recurrente, ahí sí está el problema, ¿ya? Entonces en eso consiste el test de POSE, ¿ya? Le doy oxitocina, induzco contracción, aparece DIP 2, cesárea. Si no aparece DIP 2, normal, continuamos con el embarazo, ¿no? O, en este caso, apostamos por la vía vaginal para terminar la gestación. Y la otra prueba
¿no es cierto?, que les había mencionado, cuando no se puede hacer el test de Posey, por ejemplo, un feto prematuro, etcétera, es el perfil biofísico fetal, que combina el test no estresante, que evalúa, les había dicho, la reactividad cardíaca, con marcadores ecográficos. Entonces, ¿cuáles son los parámetros, los 5 parámetros del perfil biofísico fetal, o también llamado test de Manning? ¿Ya? También se conoce así, como test de Manning. ¿Ya? Es la reactividad cardíaca, movimiento respiratorio, corporal, tono y volumen de líquido amniótico. Esos son los 5 parámetros, y los 4 primeros se alteran en la hipoxia aguda, y el volumen de líquido amniótico se altera en la hipoxia crónica. Ese es un concepto importante que deben recordar, ¿no? O sea, los latidos, el movimiento respiratorio, el movimiento corporal y tono se afectan en la hipoxia aguda. El volumen de líquido amniótico en la hipoxia crónica, ¿no? Y ese es el orden de afectación. Si te dicen en un sufrimiento fetal agudo, ¿cuál es lo primero que se altera? Los latidos, la reactividad cardíaca. Luego el movimiento respiratorio, luego el movimiento corporal, y el último que se afecta en la hipoxia aguda es el tono fetal. Pero el origen embriológico es diferente. El tono fetal aparece a la semana 7, el movimiento corporal a la semana 9, el movimiento respiratorio a la semana 20 y la reactividad cardíaca, ¿no?, a la semana 30. ¿Te das cuenta? Entonces, el origen es diferente al orden de afectación. Eso tienes que darte cuenta. Y si se afecta el volumen de líquido amniótico, ya eso es algo crónico, ¿no? Es hipoxia crónica. Y también vamos a ver que se va a presentar un oligohidramnios. Cuando cada parámetro está normal, tiene 2 puntos. Si está alterado, 0 puntos. Por lo tanto, el puntaje perfecto es 10 de 10, ¿no es cierto? Si todo está bien, 10 de 10. Eso quiere decir que el feto está bien. O también 8 de 10, pero con líquido amniótico normal. 8 de 10 con líquido amniótico normal, estamos bien. ¿Cuándo debemos terminar el embarazo? Cuando nos digan 8 de 10 con oligohidramnios. O 6, o 4, o 2 de 10. Y ahí debemos terminar el embarazo. ¿Correcto? Acá terminamos el embarazo. Acá no. Acá está bien, continuamos con el control prenatal. Acá terminamos el embarazo. Y tú puedes terminar el embarazo por parto vaginal o por cesárea. ¿Correcto? ¿De qué depende? De los latidos. Porque los latidos son los que se alteran en una hipoxia aguda. Entonces, ¿cómo evalúan los latidos? Con el test no estresante. Si tu test no estresante salió reactivo, entonces parto vaginal. Si tu test no estresante salió no reactivo, ya quiere decir que ya está alterado, ¿no es cierto?, cesárea. O te dicen DIP2, DIP3 recurrente, etcétera, ya hay cesárea. Pues no hay vuelta que dar, ¿no? ¿Estamos? Muy bien. Entonces, esa es la conducta con respecto a los resultados del test del perfil biofísico fetal, ¿no? Muy bien. La Sociedad Americana de Ginecobstetricia, la COG, la Sociedad Americana de Ginecobstetricia, ha clasificado en 3 categorías los resultados del monitoreo fetal. Entonces, por ejemplo, en la categoría 1 está todo normal, miren, frecuencia normal, variabilidad normal, puede haber DIP1, que es el fisiológico, ¿no?, por compresión de la cabeza, pero DIP2 no, ausente, aceleración presente. Entonces, si todo está bien, 1. Continuamos con el control prenatal. El 3 es todo lo patológico, ¿no? Ausencia de variabilidad, DIP2, DIP3 recurrente, bradicardia o el famoso patrón sinusoidal, que fue pregunta de examen. Patrón sinusoidal, categoría 3. ¿Y esto qué indica? Hipoxia aguda. Todo esto indica hipoxia aguda. Por lo tanto, cesárea. Y la categoría 2 es lo que no cumple criterios del 1 ni el 3. Por ejemplo, si te dicen taquicardia fetal, eso no está ni en el 1 ni en el 3, está en el 2. Disminución de la variabilidad también, si te dicen, ¿no? Disminución. Porque el 1 tiene variabilidad. El 2 está ausente. El 3, perdón, está ausente. Entonces, el 2 es disminución de la variabilidad. Todo lo que no encaja en 1 ni en 3 entra a la categoría 2.
¿Y qué vamos a hacer ahí? Es indeterminado, entonces hay que hacerle más pruebas. Por ejemplo, ¿qué le podemos hacer? En una categoría 1, como todo está normal, continuamos con el control prenatal. En la categoría 2, que es indeterminado, hay que hacer más pruebas. El perfil biofísico o el test de POSE. Eso es lo que hacemos. Una segunda prueba para confirmar. Y el 3 ya es patológico. Por eso hay que hacer cesárea.